Vamos a comenzar entonces. Tenemos ya a todos los panelistas acá, a los invitados. Damos los buenos días a todas y a todos los que están aquí presentes. Sean muy bienvenidas y muy bienvenidos a la presentación de los resultados del proyecto Registro de Recicladores de Base a nivel nacional, el primer registro nacional, ¿cierto? Esta iniciativa fue desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente, Fundación El Árbol, Sempre Chile, con la colaboración de La Ciudad Posible y la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, ANART. Para comenzar, vamos a invitar a algunas personas que han participado en este proyecto a decir algunas palabras de bienvenida. Ya vamos a comenzar invitando a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a que nos comparta sus palabras de bienvenida. No se escucha. No se escucha. Cuando se comparte el video hay que compartirlo con audio. Sí, hay una opción por ahí metida Sí. que dice compartir el video, el audio del video. Un segundito, estoy viendo. Sí, estas son los temas técnicos de estar en vivo, ¿cierto? Aprovechamos de contar que, bueno, estamos acá todos los panelistas. Este encuentro tiene dos momentos importantes. El primero, vamos a mostrar los resultados del proyecto, ya a mostrar los resultados del primer registro nacional de recicladoras y recicladores de base. Ya es un momento muy importante para los recicladores, las recicladores y para todas las organizaciones involucradas también. Y luego el segundo momento importante va a ser un seminario, ya en donde un conversatorio, más bien, un conversatorio en donde tenemos algunos invitados panelistas que los vemos acá presentes, ¿cierto? Y donde ahí estaremos compartiendo distintas perspectivas, distintas visiones sobre los resultados y sobre los desafíos de la inclusión de los recicladores de base en los sistemas de gestión de residuos. ¿Cómo estamos con el video? Yo también tengo el video a mano, por si quieren que lo haga desde acá, lo puedo hacer. Genial. Por favor, Guillermo. Va a ser Dale, mucho ok, más rápido. perfecto, espérenme. Gracias. Denme un segundo, Guillermo. lo voy a compartir. Entonces, lo bueno de tener... A ver aquí. Ustedes me confirman si se escucha ahora. Quiero enviar un afectuoso saludo a Perfecto. todos los que nos acompañan Perfecto. hoy. Entonces vamos a volver y vamos a partir ahora sí. Dale. Bien. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes nos acompañan hoy en la entrega de resultados del registro de recicladores de base a nivel nacional. La primera radiografía a fondo sobre cómo son y cómo operan los recicladores de base en nuestro país, un eslabón fundamental para la economía circular y la sustentabilidad en Chile. Como gobierno estamos comprometidos con el reconocimiento y la formalización de los recicladores de base. Es por eso que establecimos en el decreto de envases y embalajes de la ley REP, la ley de reciclaje, la obligación de incluir a los recicladores de base en la operación de los puntos limpios. También en momentos difíciles por la pandemia, abogamos por declarar a los recicladores de base como una actividad esencial. Desarrollamos el programa Recicladores por el Clima, que los capacitó para ser monitores ambientales y lanzamos el Fondo para el Reciclaje Ezequiel Stay. Para seguir apoyando todos los esfuerzos, desarrollamos este registro que nos entrega información sobre los recicladores de base para poder diseñar políticas públicas adecuadas y orientar los programas del Estado para apoyar y mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales. Entre los principales hallazgos de registro podemos destacar que el reciclaje es el sustento económico y principal actividad de un alto porcentaje de los hogares de los recicladores encuestados. Asimismo, que un 60% de los encuestados son hombres y el 40% mujeres. Respecto a los ingresos,
Mientras más alta sea la escolaridad, mayores son los ingresos, aunque se mantienen importantes brechas de género donde las mujeres recicladoras tienen ingresos más bajos que los hombres. Diferencias que también se visualizan en el material que recolectan, donde hombres optan por fierros y metales, mientras que las mujeres tienen una mayor participación en otros productos, los que pueden vender en ferias libres. En esta instancia, ustedes podrán conocer el detalle de este registro, pero quiero despedirme con un mensaje de agradecimiento a todos los recicladores de base que aportaron para que este trabajo fuera posible y todas las organizaciones que apoyaron este gran esfuerzo, uno más por avanzar en el reconocimiento, la dignificación y la formalización de esta noble labor que tiene un compromiso inigualable para lograr nuestro objetivo, un Chile sin basura. Bien, damos gracias a la ministra Carolina Schmidt por sus palabras y también invitamos a dar sus palabras de bienvenida a la directora ejecutiva de Fundación El Árbol, Daniela Concha. Gracias, Fernanda. Hola, bienvenidos a cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias por conectarse para conocer los resultados de este primer registro nacional de recicladores de base. Nosotras como equipa, porque participamos puras mujeres en este equipo de trabajo, estamos muy contentas de poder compartir estos resultados. Fue un trabajo largo, arduo, requerimos mucha creatividad, capacidad de improvisación y poder adaptarnos a las situaciones que se presentaron, ¿ya? Originalmente este levantamiento de información se iba a realizar en terreno y habíamos diseñado una metodología para poder abarcar el mayor número de recicladores de base que trabajan en las calles, en centros de acopio, haciendo rutas en domicilio, en sus distintos horarios de trabajo, y evidentemente por las condiciones de la pandemia tuvimos que cambiar todo. Así que eso fue un desafío bastante grande porque debimos aplicar un cuestionario de manera telefónica, ¿ya? Y entonces lo primero fue poder conseguir el mayor número, la base de datos más grande que pudiéramos de números de teléfono de recicladores de base. Y bueno, todos sabemos que muchos quienes están aquí y que trabajan con recicladores, muchos de ellos cambian su número o no están todo el día atentos al teléfono, trabajan en terreno, entonces sus manos no están disponibles para atender un celular, ¿ya? Y por lo tanto desplegamos distintas estrategias para poder llegar al mayor número posible de números de teléfono y logramos de esta manera registrar a 1.284 recicladoras y recicladores, que para nosotros es un número muy grande porque era muy difícil que contestaran el teléfono o llegaran los números de teléfono, ¿ya? Y también en esta labor contamos con un equipo de encuestadores y encuestadoras que fueron muy comprometidos y que tuvieron también mucha paciencia para poder aplicar este cuestionario, que no era corto, ya a los recicladores y recicladoras. Así que les dejamos esta información que es muy valiosa, que es muy necesaria y que nos va a servir para poder dirigir los esfuerzos hacia la inclusión de recicladores de base. Como mencionaba ahí en breve la ministra, en estos resultados también se observan brechas bastante grandes en relación entre recicladoras y recicladores. Entonces también va a ser muy importante que tomemos esos resultados para poder acortar esas brechas y poder mejorar las condiciones de trabajo de las recicladoras, ¿ya? Que tienen un rol muy importante al sostener la economía de su hogar. Así que muchas gracias nuevamente por estar con nosotras hoy día y los dejo con Macarena ahora. Gracias. Y gracias, Daniela. Bueno, yo también quiero darles la bienvenida a todas y a todos al seminario de cierre y presentación del resultado de registro, que tal como lo mencionó Daniela y lo destaco, significó un importante esfuerzo de todas las organizaciones y recicladores que participaron en el desarrollo de esta consultoría. Lo que quisiera relevar de este espacio en este espacio de bienvenida está más enfocado en destacar la importancia
de la generación de alianzas estratégicas para el levantamiento de información, porque esto indudablemente generó que pudiéramos desarrollar este trabajo entre organizaciones comprometidas y vinculadas con recicladores de base, y un ministerio que ha mostrado valorar y reconocer el trabajo que vienen realizando los recicladores hace muchísimos años. Este trabajo y esfuerzo conjunto de esta alianza generó una radiografía, como lo mencionó la ministra, tremendamente importante acerca de la situación real de una parte de los recicladores que, por supuesto, me atrevo a decir que representa a la gran mayoría. Además, me gustaría relevar el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente por apoyar este tipo de iniciativas, y también a las organizaciones que estuvieron detrás de este proyecto, que fue Fundación El Árbol, SEMPRE, Asociación Nacional de Recicladores de Chile, y La Ciudad Posible a través de Mailing, y por darle forma y significado a este importante y contundente levantamiento de información que deja en evidencia que se debe seguir trabajando en políticas públicas que aseguren, entre muchas otras cosas, garantías sociales, laborales, garantizar la igualdad de género y competencias escolares de las que hoy la mayoría de los recicladores no tienen. Y con este enfoque de alianzas es que me gustaría, de cierta forma, motivar a los recicladores a sumarse a generar alianzas, buscando la asociatividad, la unión y el compromiso entre ustedes, ya que esto les permitirá adquirir habilidades, obtener recursos, generar capacidades competitivas, y también les permitirá insertarse en un mercado muy desafiante de forma más eficiente y, por supuesto, enfrentar los nuevos desafíos que impone la ley REP en términos de gestión de residuos. Y bueno, para terminar, también creemos que esta labor no termina aquí y que debemos seguir profundizando en este tipo de estudios, ya que la información que arrojó el registro permitirá enfocar de mejor manera los lineamientos de trabajo, tanto de las organizaciones que trabajamos directamente con recicladores, como la mejora de las actuales políticas públicas. Así que dicho esto, bienvenidas y bienvenidos nuevamente, y muchas gracias por asistir a la presentación de los resultados del registro. Muchas gracias, Macarena. Ella es directora ejecutiva de SEMPRE Chile. Agradecemos tus palabras de bienvenida y invitamos también a compartir sus palabras a Soledad Mella, presidente de la Asociación Nacional de Recicladoras de Chile, ANARCH. Hola a todas y a todos. Primero que todo, dar las gracias a este tremendo esfuerzo que se hizo. Cuando partimos con la propuesta de este proyecto, la verdad era un tremendo desafío. Creemos también que era una deuda histórica y que creemos que sigue siendo todavía. El catastro que tanto Ezequiel Estay luchó para que se hiciera, no conseguimos el catastro, pero sí conseguimos este registro, que como dice Maca, es una radiografía de lo que somos realmente los recicladores en Chile y las recicladoras. Deja en evidencia un problema también de género, pero también deja en evidencia la desigualdad que existe en nuestro país frente a la realidad económica de este grupo de hombres y mujeres trabajadores que no han sido reconocidos por ninguna parte y que hoy día cumplen una labor gratuita en este país. Entonces creo que es sumamente importante también destacar eso, pero por sobre todo también decir que fue tremendo desafío porque nos enfrentamos a una pandemia que no nos permitió hacer este registro como nosotros queríamos. Tuvimos que acomodarnos mucho al escenario que se nos vino encima, y frente a eso la realidad fue compleja. Como decía Daniela, conseguir los números de teléfono de los compañeros también era una actualización que no teníamos, y eso también es un desafío para los distintos actores que tienen que ver con esto, con tener este pequeño micro registro a nivel territorial, y me refiero a eso, a los municipios, que son actores muy importantes dentro del proceso de conocer realmente dónde están y quiénes son los recicladores de base. Hace un llamado también tremendamente grande a la verdadera inclusión de los recicladores dentro del manejo de residuos en los territorios, porque nos dimos cuenta que realmente los recicladores de base trabajan de su forma muy informal y que no existe un vínculo directo con la empresa privada, ni tampoco existe un vínculo directo con los actores de gobierno. Y por eso es tan importante el apoyo y el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente, de la ministra, que de verdad se han puesto la camiseta con nosotros, Guillermo González, que realmente han hecho todo lo posible, la Jimena,
que también han hecho posible todo esto y que realmente nosotros agradecemos enormemente. Entendemos sí que esto está recién empezando, que este es el comienzo de un proceso que debería mantenerse en el tiempo y seguir buscando la fórmula para poder llegar realmente a estos 60.000 recicladores que necesitamos registrar y conocer. Nos sorprendimos cuando nos dijeron que el 40% eran mujeres, cuando nosotros teníamos una cifra histórica antigua que era el 60% éramos mujeres. Entonces creo que hoy día también se hace necesario validar toda esta información con un catastro mucho más grande o con un registro mucho más grande que llegue realmente a todos los rincones de Chile, que fue la tarea más difícil para el equipo que estuvo detrás, Fundación Árbol, SEMPRE, Ciudad Posible a través de la MAI, y bueno, y los encuestadores. Hicieron una tremenda pega porque de verdad encuestar a los recicladores fue súper difícil. Muchos recicladores no quisieron ser encuestados, la desconfianza está muy instalada y esa fue una tarea muy de hormiga de los encuestadores que quiero resaltar porque también hicimos todo lo posible de que dentro de los encuestadores hubieran hijos de recicladores de base. Y eso también fue para darle también un sentido mucho más cercano a este proceso. Así que nada más que decir que muchas gracias y dejar el desafío que puso Macarena, que este es un comienzo de cambios muy importantes para nosotros como recicladores y que tenemos que estar a la altura de ellos. Y este registro es fundamental para ese cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad Mella, por tus palabras. Ahora que ya, bueno, dimos la bienvenida, les contábamos en un comienzo que este encuentro se compone de dos momentos fundamentales, en donde primero vamos a conocer los resultados de este registro, ¿ya? Y luego vamos a tener un conversatorio con los panelistas que están viendo en la pantalla, en donde nos van a entregar su visión sobre este primer registro, sobre los resultados y sobre los desafíos que presenta esta nueva información, ¿cierto? Y que presenta para la inclusión de las y los recicladores de base en los sistemas de gestión formales de los residuos. Para presentar los resultados de la consultoría, vamos a invitar a Maylin Yuen, ella es la coordinadora del proyecto. Maylin, te invitamos entonces a que nos compartas los resultados. Hola, buenos días. Muchas gracias por la participación. Estábamos viendo ahí tras bambalina que hay muchos participando en este seminario, así que nos deja muy contentos porque la verdad, como todas las palabras anteriores, fue un gran trabajo y muy articulado entre las distintas organizaciones, el Ministerio, la Fundación El Árbol, SEMPRE y la NACH, que dio su apoyo en todo el proceso. Estoy tratando de compartir pantalla, así que un segundito. ¿Tengo acceso? Sí, debería poder presentarme. Ya. No puedo, así que si tú puedes presentar, sería mejor. A ver, espérame un segundo. ¿Ahí se ve? Sí, se ve tu pantalla, May. Ahí. ¿Se logra ver o no? Sí, está súper. Ya, sí, fantástico. Vemos súper bien. Qué bueno, ya. ¿Y se ven las fotos de ustedes o no? Ahí, ya. Bueno, tengo unos breves minutos para compartirles los principales resultados. Algunos ya los anunció la ministra, pero es un pequeño resumen de los resultados más relevantes que vimos en este registro, que se hizo durante, yo diría, casi un año. Teníamos el desafío de hacer un registro de recicladores desde Arica a Puerto Montt. Esto, como les comentaban anteriormente, fue previo a la pandemia, así que teníamos toda una metodología muy orientada a ir a terreno, a ir a las ferias, a pararnos en las esquinas, en los centros de acopio, para conocer dónde estaban los recicladores y poder aplicarle esta encuesta
en terreno. Y esto lo habíamos proyectado desde mayo del año pasado hasta enero de este año. Con la pandemia, eso nos obligó a cambiar toda nuestra metodología y el gran desafío que los que están cercanos al mundo de los recicladores saben que muchas veces tener el número telefónico actualizado de los recicladores es súper difícil, y bases de datos también. Eso nos obligó a desarrollar esta metodología que incluía primero esta validación del formulario. Acá hubo mucho trabajo colaborativo para ver qué preguntas hacer, cómo esas preguntas eran muy entendidas. Ahí el trabajo de la NARCH fue muy importante de hacer unas preguntas que fueran muy cercanas a los recicladores y que pudieran graficar de la mejor forma la realidad que queríamos rescatar en este estudio. Luego vino la reconstrucción de la base de datos, que ahí me gustaría nuevamente destacar todo el trabajo que hizo el Ministerio con sus CEREMs y municipios en cada una de las regiones, y también el levantamiento de recicladores y muy colaborativo con todos los dirigentes que hoy día son parte de la asociación. Con esto llegamos a una base de datos total de 3.173 recicladores que estaban registrados en regiones, y con información que podíamos contactarlo. Con esta base construida comenzamos el proceso de capacitación de los encuestadores. Ahí, como señalaba Sole, partimos priorizando que estos encuestadores fueran hijos de recicladores de base, y también incluimos algunos otros encuestadores, pero que estuvieran muy cercanos a la realidad de los recicladores, para asegurarnos que este llamado tuviera la mayor respuesta y confianza de parte de a quienes estábamos llamando. Y con esta capacitación dimos inicio a esta etapa 1, que era la aplicación de esta encuesta y ajustes y con esta aplicación, con esta aplicación de la encuesta, hicimos una pausa y nos sentamos todos y hicimos todos los ajustes que encontrábamos necesarios para comenzar la etapa 2, que hicimos el mismo proceso y luego se hizo el análisis de información y resultados. Con esto les quiero graficar que la metodología de aplicación fue mejora continua en todo el proceso, adecuándonos y mejorando en cada momento los resultados y la cercanía con los recicladores que recibían este llamado. Con esto que obtuvimos, de los 3.173 recicladores, tuvimos 1.284 que pudieron responder la encuesta. Acá es importante que esto es un estudio, que no es un censo de recicladores. Por tanto, todos los resultados que vamos a presentar de ahora en adelante representan aquellos recicladores que ya tienen un sesgo, porque o estaban en una base de datos o tenían cierta cercanía con alguna organización. Seguramente si esto se va a aplicar con una metodología más de terreno, nos vamos a encontrar con otro tipo de resultados. Así que es importante señalar que acá nuestro universo eran solo 3.000 recicladores. De estos 1.284 le preguntamos cuáles ya no reciclan, porque podía ser que habían dejado la actividad en el último año. Y ahí nos encontramos con 5% de ellos que señaló que ya no estaban dentro de la actividad. Y como señalaba también la ministra y los otros panelistas, un 40% son hombres, mujeres, y un 60% hombres. ¿Y cómo vemos esto por región? Acá llama la atención que tanto en Valparaíso como Metropolitana fueron los lugares, las regiones donde tuvimos mayor respuesta, y también marcada por un alto porcentaje de hombres. Pero para el caso de la Araucanía y Biobío son las regiones que obtuvieron mayor porcentaje de mujeres que participaron de este registro. Con respecto a los resultados de las características sociodemográficas, una de las preguntas apuntaba a la jefatura de hogar. El 77% de los encuestados señalaba que eran jefes de hogar, así que esto nos muestra también que mucho de esta actividad tiene la carga o la responsabilidad de ser el sustento de muchas de las familias que son parte de este círculo. Otra de las preguntas era la escolaridad, y acá es muy importante que
un 34% de los encuestados nos señaló que tenían educación básica. Esta básica puede ser básica completa o incompleta, y para el caso de la educación media es un 44%. Con educación técnica y superior, la técnica representaba un 8% y la superior un 12%. Y un 2% señaló que no tenía ningún tipo de estudio. Con respecto al rango etario, el mayor porcentaje de los registrados está en el tramo de 25 y 54 años, un rango un porcentaje muy bajo está entre 15 y 24, y le siguen de 55 a 64 años. Entonces, con esto mostramos que una parte importante de los recicladores está en este rango de y que otra de las consultas era los motivos para reciclar. Con esto también queríamos saber cuáles eran los motivos, qué tan cercanos estaban a la actividad, por qué habían visto esto como una alternativa laboral. Una de las principales respuestas que se obtuvo es que les costaba encontrarse trabajo. Acá el 30% señalaba que el 30% estaba en el tramo de 25 a 54 años, y encontraron acá una opción laboral cuando fueron despedidos o no encontraban otra alternativa. Otros señalaban que eran por mejoras laborales, y principalmente por aumentar su renta o horario flexible, no tener jefes. Un 27% señalaba que algún cercano le propuso, muchos de ellos bien señalaban que sus familiares, sus papás o sus abuelos trabajaron en esta actividad y era un oficio que era bien cercano a su familia y a su entorno. Y un 15% señalaba porque era conciencia ambiental. O sea, con hacer este trabajo ellos sentían que estaban contribuyendo a mejora en el medio ambiente y tener un espacio más limpio. Con respecto a la formalidad laboral, nosotros consideramos formalidad laboral como un contrato laboral o inicio de actividades y pagar cotizaciones, salud y previsión. Con estos criterios, un 92% de la muestra nosotros consideramos que está en informalidad laboral. Un 67% cotiza su salud, un 74% no tiene inicios de actividades y un 84% no realiza cotización previsional. Esta lámina da cuenta de la informalidad del trabajo que tienen hoy día los recicladores y también la brecha para ir mejorando esta vulnerabilidad que muchas veces se pueden ver expuestos en el trabajo y también en la previsión, y son quizás temas muy importantes a considerar en políticas públicas a futuro. Con respecto a la trayectoria en el oficio, acá tenemos un desglose entre los años que llevaban el oficio, que los dividimos en 3 rangos, entre 0 y 4 años, 5 y 14 años y más de 15 años, y lo vinculamos con los estudios, que fue una lámina que le presentamos más adelante. Si vemos el rango entre 15 o más años, vemos que se caracteriza por personas que solo tienen educación básica o media. Y llama la atención que en este primer rango, entre 0 y 4 años, se ve mucho más predominante la educación superior dentro del nivel de estudio, y también la educación técnica. Así que con esto también concluimos que en este primer rango y estos recicladores que están entrando a este oficio son mucho más preparados que los que llevan más de 15 años. Otra de las preguntas fue el nivel de ingreso. Acá sabemos que es difícil obtener este dato porque no es un dato verificable, ¿cierto? Es un dato que ellos declaran, pero obtuvimos algunos datos interesantes. El primero es que el ingreso promedio de todos los que respondieron era 270.000 pesos mensuales.
acá hay que diferenciar que no todos le dedican la misma cantidad de horas a esta actividad. Entonces, esto no es que ganen el 100% de su jornada, 270.000 pesos, sino que es lo que le reporta independiente de las horas que dedica a la actividad en el mes. Y si hacemos una comparación entre los que tienen y no tienen estudio, entre los que poseen estudios básicos y educación superior, ahí se ve una clara diferencia en los ingresos. 195.000 mensuales declara los que no poseen estudio y 375.000 pesos mensuales los que tienen educación superior. Así que acá también se ve y se refleja esta brecha que existe y la importancia de los estudios para el desarrollo de su actividad. Como les comentaba, acá hay una diferencia también en horas trabajadas. Entonces, si esto lo desglosamos en horas trabajadas y en sexo, también se ve una diferencia. En cada uno de los rangos se observa siempre un ingreso mayor por parte de los hombres que de las mujeres, independiente de cuántas horas trabajen. Y esto se vio reflejado en distintos cruces que hicimos con respecto al ingreso. Siempre la mujer recibía menor ingresos que los hombres. Con respecto a la jornada laboral, un 36% trabaja más de 45 horas semanales. Acá vemos una dedicación horaria muy elevada sobre las horas semanales permitidas por ley o que son parte de las 180 horas de una jornada completa. Muchos de ellos señalaban que trabajaban 12, 13, 14 al día, con jornadas muy extendidas. Un 36% declara que tiene búsqueda complementaria de ingresos, o sea, con el ingreso que recibe como reciclador, tiene que realizar actividades para poder cumplir el ingreso que requiere para. Y un 60% dedica menos del 100% de la jornada laboral como reciclador de base. Finalmente, con respecto a los aspectos ambientales y gestión de residuos, em, consultamos cómo trabajaban ellos. Un 38% señala que trabaja solo, un 45% señala que trabaja acompañado de un familiar en su ruta o en los servicios que realiza. Y un 17% es acompañado con alguien, pero que no es familiar. También consultamos acá si ese trabajo o ese acompañamiento era remunerado, y en la mayoría de los casos esto no era un trabajo remunerado formalmente, y esto se vinculaba a que si lo acompañaba un familiar, después las utilidades o el ingreso se distribuía como familia, pero no era un pago formal que le hacían a esta acompañante. ¿Y qué servicios reportan mayores ingresos de todos los que realizan? El que más se repite son la reproducción en domicilios y condominios, que representa cerca del 60% de la respuesta, y le siguen retiros en comercio, colegio y oficina, y retiro a empresas o industrias, o sea, actividades mucho más orientadas a grandes generadores. Con respecto a la utilización de transportes para la recolección, el 36% señala que tiene camioneta y un 26% señala que trabaja con tracción humana. De los que tienen camioneta, un 16% tienen resolución sanitaria o están en proceso de obtenerla. Y de los que tienen camión, que es un 14%, un 39% señala que tiene esta resolución sanitaria o está en trámite. Otro de los cruces que realizamos es el vehículo y el sueldo promedio que declaran. El que tiene mayor ingreso es el asociado a los recicladores que cuentan con camión, que es cercano a 500.000 pesos mensuales. Le sigue la camioneta con cercano a 300.000 pesos, y el que tiene menor ingreso asociado es el que cuenta con tracción humana,
que es 170.000 pesos. O sea, mientras mejor es el medio de transporte, también se refleja una mejora considerable en su ingreso. Con respecto a no tiene, seguramente este punto está asociado también a que son recicladores que pueden estar operando puntos limpios o centros de acopio. Otra de las preguntas está orientado al tipo de material que recuperaban y hicimos el cruce por sexo. De acá llama la atención que para el caso del fierro y metales son los que registran una mayor tendencia de recuperación por parte de los hombres, quienes señalan que con este material es lo que les retribuye mayor ingreso. Y para el caso de las mujeres, esto está representado por latas de aluminio, seguido por papel y cartón y cachureos. Así que también acá se ve una diferencia importante entre el sexo y el tipo de material que recuperan. Con respecto al almacenamiento de residuos, un 40% de la muestra señala que recicla y acopia en su casa y un 9% solamente acopia en punto limpio. También le preguntamos si es que en este lugar de acopio ellos tienen resolución sanitaria y de los que acopian en casas, un 15% señala que sí tiene resolución sanitaria y de los puntos limpios un 51% señala que ese punto limpio sí cuenta con resolución sanitaria. Así que acá esta lámina nos da cuenta también de la necesidad de contar cada vez más lugares para que los hogares de los recicladores no se transformen en estos centros de acopio informales que muchas veces representan importantes riesgos para la familia completa por el riesgo de incendio y también por el uso inadecuado de sus espacios. Finalmente, las participaciones en organizaciones, un 82% de la muestra señala que no participa en organizaciones y tan solo un 18% señala que participa en organizaciones. Así que ahí hay una tarea importante de poder ir identificando a los recicladores y sumándolo en estas organizaciones para apuntar también a la formalización, a la identificación y también al fortalecimiento de la Asociación Nacional de Recicladores. Sí, esos son los principales resultados, así que acá ya pasamos a la etapa de panelistas para que podamos discutir y entender con mucha mayor claridad cuáles son los desafíos que vienen a partir de todo este registro y estos datos que obtuvimos en este estudio. Muchas gracias, Maylin, por mostrarnos estos resultados. Vemos un trabajo muy valioso, ¿cierto? Que nos entrega por primera vez esta radiografía completa de las y los recicladores en Chile. Y vemos algunos datos que reafirman lo que se estimaba y también otros datos que invierten lo que se pensaba hasta hoy día, ¿cierto? Y claramente queda un enorme desafío que es poder registrar a las y los recicladores que no pudieron ser contactados vía telefónica. Entonces, como bien decía Maylin, vamos a dar paso a este conversatorio con los panelistas invitados que están aquí, para tener diferentes perspectivas sobre esta información recolectada que nos acaban de compartir. Y bueno, tenemos a 5 panelistas invitados. Todos ellos son de diferentes sectores públicos y privados y de organizaciones no gubernamentales también. Y como primera panelista vamos a invitar a Stephanie Alenda. Ella es socióloga política, directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAM. Stephanie. Hola. Hola, buenos Hola. días. ¿Me escuchan? ¿Te ¿Todo bien? Perfecto, sí. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, estoy muy contenta de estar acá y de ver los frutos de este proyecto que ha sido de largo aliento, mucho esfuerzo, pero con resultados que son muy interesantes. A ver, en mi caso, puedo partir diciendo que me tocó participar en este proyecto como experta metodológica, me tocó supervisar y acompañar metodológicamente al equipo
además obviamente de analizar los datos, contribuir a la redacción y en particular intervenir en la parte teórica del informe. Esto lo pude hacer también porque había participado en un proyecto anterior, también dirigido por Mei Ling, sobre el mundo de los recicladores, en base al cual logramos publicar un artículo que se llamó Satisfacción y reconocimiento en ocupaciones precarias, el caso de los recolectores de basura en Chile, que es uno de los pocos artículos sobre el tema en Chile, y lo menciono porque tiene un vínculo con lo que vamos a ver con los resultados, porque voy a volver sobre algunos resultados. Este artículo había cruzado metodologías cuantitativas y cualitativas para indagar en los sentidos que los trabajadores otorgaban a su trabajo. Y ahí nos habíamos dado cuenta de que esos sentidos eran positivos, había una satisfacción en relación al trabajo, a pesar de condiciones de trabajo, como saben, precarias. Y esto se explicaba por dos razones, porque los recicladores comparaban su oficio actual, su posición actual en el mundo laboral con oficios anteriores en que habían a veces tenido experiencias de malos tratos laborales bastante negativas, y también había otro elemento muy, muy interesante, se identificaba con la figura del emprendedor, vale decir, con la imagen del trabajador empresario, difundido a través de la literatura empresarial contemporánea y que ha sido estudiada también en la literatura especializada, en particular hay una noción al respecto de Axel Honneth, que es un sociólogo y filósofo alemán, y esto fue estudiado por Honneth como un ejemplo típico de oferta ideológica de reconocimiento, pues exacerba los valores de autonomía y autorrealización. Por lo tanto, teníamos condiciones de trabajo a veces muy difíciles, pero al mismo tiempo un sentido positivo respecto al oficio, porque se valoraba mucho la autonomía, la autorrealización y la capacidad también de emprender. Y eso era muy importante tanto a nivel de quienes ganaban más y eran como los ganadores de este gran grupo, de esta gran familia de recicladores, y los que ganaban menos. Esa figura era importante. Bueno, con la idea de que el emprendedor se hace solo, depende de sí mismo, no tiene jefe, un poco lo que también planteó Mei Ling. Y no requiere, por lo tanto, un empleo estable, tampoco de la protección que brinda el Estado. Por supuesto que estas percepciones positivas esconden una realidad objetiva distinta, ya que, como bien presentó o expuso Mei Ling, estamos hablando de una muestra que refleja una gran precariedad laboral, ya que el 92% de la muestra son, según nuestra definición de informalidad laboral, son trabajadores informales. Pero quería empezar este primer punto haciendo hincapié en la necesidad de tomar en cuenta las subjetividades de los recicladores, que son muy importantes. Y que en este proyecto dejamos un poco fuera para dedicarnos a una etapa obviamente extremadamente necesaria para el diagnóstico, que es más bien un acercamiento cuantitativo al mundo de los recicladores. En particular, me interesa centrar lo que me queda de tiempo, el tiempo de mi intervención, sobre la informalidad laboral, porque nos podemos preguntar, y ya varias de las panelistas se han preguntado, ¿cuál ha sido, o cuál es el desafío finalmente, o cuáles son los desafíos para la inclusión formal de los recicladores en los sistemas de gestión de residuos? Y entonces, para responder esta pregunta, que yo creo que es clave para el debate, yo creo que, y ahí tiene que ver con lo que acabo de decir, hay que tomar en cuenta las subjetividades, las percepciones, sin lugar a dudas, pero también uno tiene que tomar en cuenta algunos datos que están en esta encuesta que permiten tener ese diagnóstico que yo mencionaba. Bueno, en esta consultoría, como ya saben, abordamos la informalidad de manera cuantitativa con el objetivo de operacionalizar el concepto y de hecho, tal como se mencionó, propusimos privilegiar la noción de trabajo digno que la noción acuñada por la OIT en 1999, que era la idea de trabajo decente. Bueno, es un pequeño matiz que
insiste en la dignidad del trabajo que implica una seguridad social plena, un contrato de trabajo, en fin, todo lo que ya Mei Ling estuvo presentando. Pero bueno, por supuesto que, una vez más, estas resistencias deben ser entendidas desde esa mirada cualitativa que mencionaba. Ahora, si miramos los resultados cuantitativos, ¿qué nos pueden decir sobre estas resistencias o estos desafíos digamos, formalizar finalmente o invitar a los recicladores a ingresar al mundo formal del trabajo? Lo que permitieron nuestros resultados es caracterizar una muestra y caracterizar, por lo tanto, distinguir perfiles de trabajadores informales, lo que implica también subjetividades distintas respecto a la informalidad laboral y el eventual interés de ingresar al mundo formal del trabajo. Y ahí yo destacaría como dos variables claves que ya fueron mencionadas por Mei Ling y algunos resultados claves al respecto. El primero es que la encuesta muestra un grupo importante de trabajadores que nosotros llamamos estancados en sus perspectivas laborales. Son los trabajadores que están en el oficio desde hace muchos años, pero que no vieron un aumento de sus ingresos en el tiempo, y por lo tanto que experimentan en carne propia una suerte de clausura del sistema y van a abandonar perspectivas o expectativas de integración que eventualmente podrían pasar por la formalización de su empleo. De ahí el desafío finalmente de la formalización de ese trabajo, ¿ya? Entonces, el hecho de que exista un grupo importante de trabajadores ligados al oficio desde hace muchos tiempos que entran, que podemos, digamos, clasificar como estancados en sus perspectivas, es un dato interesante. Y la variable clave ahí, hay dos variables claves en la encuesta que ya fueron mencionadas por Mai, que es el género, porque las mujeres efectivamente aparecen como las más afectadas dentro de este rubro, ¿vale? Es decir, son las que aparecen como las que se han mantenido más tiempo en el rubro, pero perciben menos ingresos, y cuando tienen mayor educación y por el mismo número de horas trabajadas que los hombres, perciben una remuneración inferior a ellos. Así que ahí podríamos hipotetizar de que la sensación de resignación o de estancamiento es total y desincentiva de repente el interés de ingresar al mundo formal. Por lo tanto, habría que atender sin lugar a dudas esas percepciones también que parten obviamente del diagnóstico cuantitativo que estamos haciendo para diseñar políticas públicas adecuadas. Otra variable clave es el nivel educacional. Eso lo dijo también Mai. Bueno, un empleo formal, en la medida en que un empleo formal no podría brindar mejores oportunidades o mejores condiciones laborales a un gran número de recicladores, dadas sus bajas calificaciones, uno puede entender el hecho de no tener mucho interés a ingresar al mundo laboral formal. Esta precariedad también lo que observamos es que se ilustra en el hecho de que a menudo abandonan quienes tienen un nivel de educación bajo el oficio, ¿ya? Y hay una inestabilidad ahí importante. En todo caso, la relación clave que aparece en los resultados está clara: a menor escolaridad, mayor informalidad, lo que implica que hay que atacar este problema de del nivel de formación bajo, digamos, o de niveles educacionales bajos para poder entregar más oportunidades a los recicladores. Eso también puede contribuir o constituir otra fuente de resignación y de no tener muchos intereses de ingresar a este mundo más formal. Ahora, en términos de lo que la información recolectada permite un poco las sorpresas de la investigación, ¿no? Si la mirada sobre la informalidad cambió a raíz de lo que nosotros descubrimos.
creo que lo muy interesante también de este estudio, más allá de darse cuenta de la necesaria complementariedad entre el diagnóstico cuantitativo y el análisis más cualitativo en base a los perfiles de la informalidad que se desprende del estudio, y eso ahí hay que mencionar que los estudios sobre la informalidad laboral por lo general han tendido a ignorar las diferencias internas dentro de una misma actividad, como si la informalidad fuera una condición homogénea. O sea, hay como perfiles muy distintos y que la encuesta permite observar. Diría que uno de los hallazgos sorprendentes de la encuesta, y de nuevo fue mencionado, es la magnitud de la informalidad laboral. Ahí, rápidamente, volviendo sobre algunos datos en función del poco tiempo que me queda, 84% dicen no realizar cotizaciones previsionales, cuando sabemos que forman parte de los trabajos difíciles, que acarrean diversos riesgos laborales, en particular para la salud. Se atienden en servicios de salud en calidad de indigentes, hay un grupo importante también que está en esta situación, solamente el 30% cotiza en FONASA, 40% acopia en sus casas, lo cual es revelador también de una gran precariedad y esconde una serie de vulnerabilidades. Entonces decía, ok, hay esa magnitud que llama mucho la atención, pero lo más llamativo aún es que nuestra muestra, como ya se dijo, presentaba un pequeño sesgo. Vale decir que se derivó principalmente de bases de datos proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente, la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, lo que refleja principalmente el perfil y la situación particular de recicladores que no están totalmente aislados, que presentan algún grado de conexión formal con el Estado o pertenecen a alguna organización. Y uno esperaría, por lo tanto, encontrar en los resultados una menor magnitud de la informalidad laboral, cuando aparece absolutamente importante, digamos, ¿no? Muy contundente. Por lo tanto, dejamos en este registro fuera una gran mayoría de recicladores que trabajan en la calle de manera individual, que no se acercan a instituciones o organizaciones del Estado. De ahí también, de repente, la subrepresentación de las mujeres en la muestra, eso lo dijo la Sole también. Bueno, aunque se haya hecho un esfuerzo, que hay que reconocer, y ahí destacaría el enorme trabajo de Maud Bix, que no pudo estar entre los panelistas hoy, se hizo un esfuerzo de incorporar a la muestra un número de recicladores que no tenían esa vinculación. Lo concreto es que la mayor parte pertenecía o provenía de esas bases. Entonces, el hallazgo al que llegamos, más allá obviamente de los mencionados, de la enorme precariedad e informalidad laboral, es que esta encuesta revela la débil regulación por parte de los aparatos institucionales o los desafíos que hay que plantearse para regular mejor de parte de los aparatos institucionales, tanto del trabajo y del mercado del reciclaje. Entonces, estos resultados invitan no solo a mejorar las condiciones laborales de la población recicladora, en su mayoría carente de garantías sociales que el trabajo formal debiese entregar, pero también invita a reforzar el marco regulatorio y los registros oficiales relativos a esos trabajadores. Llama respecto a la atención el bajo conocimiento de la ley REP de gestión de residuos. Solo 43% la conocen o declaran conocerla, a pesar de que en muchos casos han recibido capacitación al respecto. Entonces, para cerrar, el desafío es considerable, considerando también que la informalidad se convirtió en un tema absolutamente fundamental a raíz de la pandemia, ya que se agudizó, como saben, los empleos se agudizaron, aumentó el número de empleos informales, obviamente sin contratos, sin seguridad social, etcétera. Y vimos también todo el problema que esto acarreaba a la hora de hacer llegar ayuda a las familias más vulnerables en pandemia. Lo que muestra la encuesta al respecto es que si consideramos las trayectorias en el oficio de las personas encuestadas, vemos que hay un tercio de la muestra que ingresó hace poco al rubro, lo que refleja probablemente lo que mencionó Mei Ling, que se vio el reciclaje como una opción laboral, porque las personas no lograron, también los jóvenes, no lograron encontrar trabajo, o lo perdieron simplemente en un contexto probablemente de
de precariedad, ya que permite que tuvieron que suplir algunas necesidades que no permitían cubrir por alguna razón el mercado formal. Y de verdad que cerraría sobre la importancia de recordar que la informalidad afecta el sustento del núcleo familiar. Al involucrar un porcentaje importante de jefes de hogar, 77%, lo mencionó Mei Ling, lo que implica realmente que se ve afectada la familia entera por estas condiciones laborales precarias, y que eso es lo que nos debe también preocupar mucho a la hora de diseñar mejores políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Quedan grandes desafíos. Aprovechamos de recordar, yo me imagino que deben haber varias preguntas sobre lo que nos comenta Stephanie, sobre lo que nos van a comentar también el resto de los panelistas. Invitamos a todos los participantes a expresarnos sus preguntas ya en el chat. Pueden escribir todas las dudas, los comentarios, las preguntas que vayan surgiendo. Muy importante, va a quedar un registro de estas preguntas ya y de las reflexiones que vayan surgiendo también. Ahí en el chat lo pueden registrar. Para continuar con nuestro conversatorio entonces, vamos a dar la palabra a Pamela Ríos. Ella es gerente programática de Fundación Avina. ¿Ya? Hola, Pamela. Perdón, buenos días. Hola. Buen día. Primero que todo, me gustaría mucho saludar y felicitar por este trabajo. Creo que esta primera registro, esta primera muestra, estos primeros antecedentes que se muestran son sumamente importantes. Sabemos que hay muchísimo más por hacer y que seguramente estos 1.200 y fracción son solo una muestra, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí tenemos información sistematizada que nos permite contrarrestar con lo que muchas veces nosotros simplemente observamos o palpamos en el trabajo diario. Entonces creo que es de gran valor. Creo que también me encantaría, y desde ya invitar a todo el equipo, a Stephanie también, a seguir conversando acerca de la informalidad, ¿sí? De cómo se midió, de qué consideramos, de cuáles son las... En fin, creo que hay todo un mundo para trabajar para adelante, y me parece que esta es una... como cuando uno le dan a probar el bocadillo así y te dan ganas de seguir, esa es la sensación. Entonces creo que una de las gracias de este estudio, de lo que se está presentando aquí, tiene que ver con que nos invite a seguir avanzando y a seguir profundizando. Yo quería compartir, sí. Sí, bueno, te comento a ti y al resto de los panelistas que tenemos una hora de cierre, entonces necesitamos ser específicos en los comentarios, ¿sí? Sí. Tú desde Fundación Avina has trabajado cercanamente desde distintas aristas con los recicladores de base, teniendo una amplia perspectiva de su forma de trabajo y de su organización. Entonces, me gustaría si nos puedes compartir desde esa experiencia si has notado algún cambio significativo en este trabajo o la forma de organización de los recicladores de bases de Chile durante estos últimos años. Sí, sabes que yo creo que una de las cosas que es muy evidente en estos últimos años tiene que ver con la profesionalización del sector. Es decir, si tú comparas 10 años atrás con ahora, hay claramente un gremio, un sector mucho más profesionalizado que hace años atrás. ¿Y cómo uno lo puede ver, ¿no? ¿Cómo se hace palpable? Un cambio que observas en la calle tiene que ver con el tipo de transporte, ¿sí? O sea, el pasar de una mayoría de transporte a pie o el carrito, ¿cierto? Tracción humana, el triciclo, a una mayoría que va traccionándose, ya sea en camión, camioneta, motito, ¿sí? Algún tipo de transporte que te permita acelerar el proceso. Creo que esa es una evidencia de profesionalización.
cada vez más, si bien todavía es un número menor, cada vez más también observamos que los recicladores van generando espacios de, ya sea en los centros de acopio o incluso en sus propias casas, de un sistema mucho más organizado de selección y de organización de su material, ¿sí? Eso es algo que también se ve en la evidencia de lo empírico. Pero también, y esas son como tracciones, son como desde dentro de la propia labor de los recicladores. Y también como tracciones externas, todo el proceso que está asociado a la ley REP ha traído ciertamente profesionalización del sector. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con certificación de competencia. No solo el hecho de que haya ahora un perfil de certificación de competencia y que hayan 800, casi 900 recicladores certificados. Acordarnos que este fue un proceso en el cual los recicladores participaron, ¿sí? O sea, aquí yo miro la lista y hay varias y varios de aquí que participamos y que se construyó, que se definió, que se dijo cuáles eran las características, ¿cierto?, que hacían a un perfil de reciclador base, de reciclador avanzado, de gestor, etc. Ese solo hecho de sentarse a conversar y a decir, bueno, ¿cuáles son las tareas que tengo que hacer para que mi trabajo sea más profesional? Ese año más o menos que estuvo trabajándose en la construcción de los perfiles, yo creo que generó un cambio cualitativo muy significativo en torno a la profesionalización de su trabajo. Y por supuesto, eso está valorizando de nuevo, dándole valor al proceso. Y por supuesto, la propia certificación, ¿sí? O sea, yo creo que eso es una cuestión clave. Y hasta ahí me quedo porque habría mucho más que decir, pero yo sé que estamos con los tiempos. Sí, muchas gracias, Pamela. Y también si nos podrías contar muy brevemente, tú que has tenido ahí en Fundación Avina otras perspectivas de otros países, incluso en Latinoamérica, ¿cierto? ¿Cómo está el reciclaje con recicladores en Chile con respecto a estas referencias? En toda la región. Mira, así también en breve, ¿no? Podríamos decir que uno podría identificar como 3 estadios de organización, ¿sí? Países donde hay un nivel todavía muy inicial, países de un nivel intermedio y países de un nivel más avanzado. Cuando hablamos de un nivel muy, muy inicial, estamos hablando de países en los que todavía no hay prácticamente ninguna organización de todos los recicladores o muy incipiente, en que la mayoría trabaja principalmente en vertederos a cielo abierto, que es lo que hay en los países, en algunos casos relleno sanitario, pero principalmente vertederos, y geográficamente se ubica principalmente en toda la región Centroamérica, ¿sí? Que es donde está, si uno podría caracterizar de esa manera. A nivel intermedio, yo creo que Chile está dentro de ese nivel intermedio, observamos recicladores con más profesionalización, con mayor reconocimiento de parte de todo el sector, ¿sí? Y que están justamente en vías de generar estrategias de organización, ¿sí? Y países con nivel más avanzado, como en el caso de Colombia, como en el caso de Brasil, Argentina, yo diría también Ecuador, cada vez más, son países y donde, fíjate que es súper interesante porque si uno pudiera decir cuál es la columna vertebral del nivel de avance, tiene que ver con la organización de los propios recicladores. Países donde los recicladores están mucho más organizados, donde están mucho más empoderados también, y se va generando este proceso, ¿no? Hay una política pública que permite y que acompaña ese proceso, y una política pública no solo a nivel nacional, sino también en los países que tienen... son repúblicas más federales, ¿cierto? En las provincias o en los estados, e incluso en los gobiernos locales, donde generan políticas públicas que permiten este trabajo conjunto con los recicladores. Entonces, yo creo que estamos en un camino, creo que Chile está en un muy buen camino, está definitivamente avanzando, y tiene la particularidad, yo creo que lo que nos otorga la ley REP, y con esto termino, es la posibilidad de que tanto la ley que está en comienzo de implementación como la política nacional de inclusión de recicladores nos otorga esta posibilidad de ir armando una mirada de largo plazo,
una mirada que es una mirada más país, que es más allá de quién está en un momento determinado en una administración, ya sea pública o incluso en una dirigencia, para pensar en un movimiento que tiene una trascendencia más allá. Eso. Gracias, Pamela. Bueno, vamos a continuar con el conversatorio. Para esto vamos a invitar a Soledad Mella. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, ANARCH. ¿Ya? Sole, ¿estás por ahí? Sí. Hola, Sole. Muchas gracias por estar acá. Soledad, las y los recicladores de base acá en Chile y en otros países también han sido los precursores del reciclaje, ¿cierto? Entonces, hablar de una inclusión puede presentar una discordancia, ¿cierto? Sin embargo, los sistemas de gestión formales exigen ciertos aspectos de formalidad. Entonces, esto claramente representa un gran desafío para las y los recicladores. Teniendo en consideración esto, ¿qué observas tú? ¿Cuáles son los desafíos que tú observas en esta incorporación de los recicladores en los sistemas de gestión formal? Bueno, la verdad, primero quiero saludar a todos los compañeros y compañeras que están en este minuto presente, que están haciendo estas preguntas, lo estaba viendo ahí en el chat. Y la verdad que yo veo que una de las dificultades más grandes que vamos a tener, o el desafío más grande, es llegar a la formalidad de los 60.000 recicladores que tenemos aquí. Creo que uno de los desafíos más grandes debido a la informalidad y a la falta de organización que tenemos a nivel territorial. Puede ser que la ley REP sea una ley muy buena, pero si no se aplica de una forma adecuada, más que beneficiar a los recicladores, se transforma en un problema. Entonces hoy día nosotros vemos cómo en el escenario que estamos hoy día, muchos que no son recicladores de base se están certificando como recicladores de base. Entonces también tiene que ver cómo realmente estas leyes son aplicadas de la forma adecuada y que realmente se garantice que los recicladores de base puedan tener ese beneficio garantizado o ese reconocimiento garantizado. Porque yo siempre hablo de una deuda histórica que existe no solamente en Chile, sino que a nivel global con los recicladores de base, ya que somos, como decía Stephanie, un grupo de trabajadores informales muy grande a nivel mundial, que no ha sido reconocido, que no tiene ningún tipo de seguro, pero sí que hemos hecho una labor sumamente importante, no solamente medioambiental, sino también económica. Entonces creo que ahí también hay un desafío sumamente grande porque hoy día vemos que la ley puede ser súper buena, pero que tiene que ser en favor a los recicladores de base y no en desmedro. Las dificultades para poder certificarnos son muy grandes, debido a que no contamos con los recursos para la certificación, y por otro lado tiene que ver con la visión que tiene también el Estado frente al manejo de residuos y cómo lo hacemos nosotros los recicladores de base. Si seguimos en una mirada así sumamente, como te dijera yo, artesanal, vamos a seguir en ese estancamiento que hablaba también Stephanie, que no ha permitido que muchos de nosotros, una gran mayoría, no pueda dar este salto cuantitativo que nosotros también queremos dar. Entendemos la ley como tal, entendemos que también viene a presentar una oportunidad para nosotros, pero si esta oportunidad no viene de la mano con políticas públicas reales, sigue siendo solamente una ley. Entonces, por eso para nosotros es importante y destacar que el desafío, uno de los desafíos más grandes es llegar a formalizar a los 60.000 recicladores. Sabemos que no van a hacer todo y cómo nosotros vamos a tener que vamos a darle frente a ese escenario. Sole, y con respecto a estos desafíos que nos mencionas, ¿cuál crees tú que es el desafío que esto presenta para la Asociación Nacional? Bueno, yo creo que para la NARCH el desafío más grande en este minuto, debido a esto mismo que yo estaba mencionando anteriormente, es que de los 60.000 recicladores que tenemos en Chile, probablemente más del 50 o 60% no se va a certificar. Y no pueden quedar fuera del proceso, porque como lo han dicho ustedes y lo han dicho desde un principio, somos los pioneros de este proceso antes que algunos de ustedes o algunos de los empresarios o el mismo Estado se diera cuenta la importancia del tema climático, el tema medioambiental. Nosotros ya no estábamos haciendo cargo de todo esto, a lo mejor sin conciencia solamente por un tema económico, pero hoy día estamos mucho más conscientes de lo que realmente implica nuestra labor a nivel
medioambiental y sobre todo también a nivel nacional. Entonces, frente a eso, la NARC cumple un rol importante de que estos recicladores que no van a entrar en el proceso de formalización realmente estén tomados en cuenta, estén dentro de las políticas públicas. Y también el desafío también que creemos que significa para nosotros como NARC, porque nosotros siempre he dicho, nosotros somos la empresa de reciclaje más grande de Chile, pero informalmente. Hoy día lo que queremos lograr hacer es transformarlo realmente en la empresa de reciclaje de Chile formal, que realmente se reconozca que nosotros somos la empresa. Porque algo decía Ezequiel está ahí, siempre cuando nos juntábamos en distintos encuentros, nosotros teníamos algo que no tiene ninguna empresa, un recurso humano que no cuenta con ninguna empresa y tenemos a lo largo de todo Chile este recurso humano. Entonces creemos que estamos a la altura de las demandas del manejo de residuos en Chile, pero si no hay, y como lo mencionaba anteriormente, si no hay políticas y inversión real en los recicladores de base, lamentablemente la empresa privada va a tomar este espacio que nos ha costado a nosotros hasta cuarta generación y que creemos que es un desafío sumamente grande para la NARC. Mantener el oficio de los recicladores de base, mantener ese rubro sin que se pierda a través de las distintas empresas que estamos viviéndolo hoy día ya. Ya vemos cómo la empresa privada se está metiendo en los territorios, nos está quitando el sustento. Ha bajado en mayor cantidad el manejo de residuos para los recicladores de base porque aparecen máquinas completas, o sea, cuando hablamos de máquinas, empresas que vienen con todo el aparataje de infraestructura, vehículos, etcétera, y nosotros hoy día por primera vez hemos logrado, después de 20 años de lucha de la asociación o del movimiento históricamente, un centro de acopio en la región metropolitana. Entonces creemos que la demanda de la NARC va a ser mucho más grande a medida que vaya pasando el tiempo y que va a tener que ser como la cara visible, como lo ha sido hasta ahora, de las políticas y de las luchas para que realmente los recicladores estemos dentro de cada política y dentro de todos los desafíos que se nos vienen a nivel de manejo de residuos. Y ahí la importancia también de los ministerios, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, de la Seremi, de los gobiernos locales, el reconocimiento y la participación de nosotros directamente en estos manejos de residuos y sobre todo también la alianza estratégica que tenemos que tener con las empresas privadas, entendiendo que la empresa privada puede buscar gestores que se hagan cargo de sus residuos, pero si en ellos no hay un reconocimiento a nosotros que hemos hecho la labor por mucho tiempo y hemos evitado que sus residuos, que son contaminantes, no terminen en un vertedero, en un relleno, lamentablemente el oficio nuestro está en un escenario de desaparición. Entonces, por eso es tan importante para nosotros que realmente la NARC hoy día tenga mucho más fuerza y que los compañeros que están hoy día acá presentes y los compañeros que no lo están puedan sumarse a esta asociación y puedan sentirse respaldados y protegidos por lo que nosotros vamos a tener que hacer. Se nos vienen muchas batallas, como decía, sé que esta está recién empezando y la tarea es titánica. Pero estamos a la altura y tenemos los recursos humanos que son necesarios para hacernos cargo de todo esto. Un gran recurso humano, muy, muy potente esta mirada que nos entrega de ver estos recursos humanos expandidos en todo el territorio de Chile, ¿cierto? Muchas gracias, Sole, por tu visión, por tus palabras. Invitamos entonces a continuar con este conversatorio a Carlos Pulgar. Él es subgerente de Medio Ambiente y Cumplimiento Normativo de la CCU. Carlos. Carlos, activa tu micrófono para que podamos escuchar. Ahí sí. Bueno, gracias Fernanda, agradezco la invitación y aprovecho la oportunidad para saludarle, especialmente a los recicladores de base que nos acompañan. Un cordial saludo y reconocimiento a todos los profesionales que hicieron posible este estudio, los de SEMPRE, Fundación El Árbol y al Ministerio de Medio Ambiente. Este registro de recicladores de base nacional es fundamental. También un saludo especial a los distinguidos panelistas. En CCU estamos convencidos de que la ley REP va a generar un cambio radical en la forma en que se gestionan los residuos en nuestro país. Ya prácticamente tenemos un reglamento de envase de embalaje, el decreto 12, que entre otros temas establece primero el retiro puerta a puerta de los residuos de envase de embalaje reciclables. También establece metas de reciclaje de los materiales componentes de envase de embalaje y también la implementación de centros de acopio a lo largo de todo el país.
Cada una de estas iniciativas gradualmente deberá irse incrementando para llegar a niveles de recolección, reciclaje y cobertura regional como ocurre en muchos países desarrollados. Estos desafíos evidentemente requieren un mayor desarrollo en la recolección de residuos a lo largo de todo el país, un aumento significativo en la industria del reciclaje de los materiales y también una nueva conciencia ciudadana respecto a la segregación, el reciclaje de los residuos y las actividades para lograrlo. En consecuencia, estos desafíos requieren de la participación activa de los recicladores de base como un eslabón importantísimo en esta cadena. Estoy hablando de recicladores de base con capacitación y con las habilidades necesarias para contribuir a hacer esta iniciativa posible. Cuando salió la ley REP en junio del 2016, algunos nos preguntábamos cómo se debería hacer para acreditar los recicladores de base. No era un tema fácil. En ese entonces, como una respuesta a esta inquietud, con Chile Valora como un articulador, los trabajadores representados por la activa participación del Movimiento Nacional de Recicladores de Base con su dirigente, recuerdo a Ezequiel Estay, que en paz descanse, y a la Soledad Milla, los empleadores que estábamos representados por algunas empresas, miembros de SOFOFA y algunas municipalidades, y además el Estado, representado por el Ministerio de Medio Ambiente. Trabajamos activamente con Jimena González. Formamos una mesa de trabajo para el desarrollo de los perfiles y capacidades técnicas que se requerían. Estos 4 perfiles fueron entregados formalmente al Ministerio de Medio Ambiente en el año 2017. Y después vino el tema de cómo hacer esto posible. No era simple porque el proceso de certificación tenía un costo y por la condición social era evidente que los recicladores de base no podían financiarlo. En CCU entendimos que este es un tema país y nos sumamos tempranamente a la iniciativa de proveer los medios para estas capacitaciones y certificaciones. Usamos los excedentes de franquicia Sense con modalidad de precontrato. En ese entonces tuvimos que financiar aportes adicionales. Los traslados de certificadores y capacitadores es una actividad que no está cubierta por la franquicia Sense. Hoy no ha sido necesario, debido a que en razón de la contingencia sanitaria que vivimos en el país, las capacitaciones y reuniones se hacen vía telemática por videoconferencia. Pronto se sumaron otras varias empresas a esta iniciativa de ir en ayuda, en apoyo de los recicladores. Y hoy día, a mí personalmente me queda la sensación de que suele haber más oferta que demanda por el proceso de capacitación y certificación. Nosotros siempre lo hemos hecho a través del Movimiento Nacional de Recicladores, porque ellos garantizan que el apoyo, las becas que las empresas damos, caen en buen terreno. Las primeras iniciativas se enfocaron en certificar la actividad de recicladores de base, el primero de los 4 perfiles desarrollados. Con las primeras experiencias nos dimos cuenta que para alcanzar una mayor eficiencia en el proceso de certificación era fundamental incorporar una etapa previa de capacitación para abordar conceptos tales como el uso de los elementos de protección personal, el conocimiento de algunos aspectos normativos y regulatorios que aplican a la actividad y naturalmente temas vinculados con reportes y trazabilidad de la información. Actualmente también se está incorporando dentro de estos procesos de capacitación temas que se han mencionado, que son necesarios, por ejemplo, la asociatividad y el cooperativismo. Es necesario que son para ofrecer servicios a las empresas, tipo micro y mini empresas. El apoyo de SEMPRE en esta materia ha sido tremendo, ha sido fundamental. Hoy ya son muchos los recicladores de base que a lo largo del país han recibido el apoyo para capacitación y certificación como exige la ley REP. Solo en CCU hemos apoyado en este proceso a más de 300 recicladores de base. Algunos de nuestros centros de distribución ya trabajan directamente con recicladores de base y esperamos seguir en este proceso en otros centros de distribución que tenemos a lo largo del país. Una tarea que esperamos coordinar con el Movimiento Nacional y con SEMPRE. Vemos para el futuro que la fuente de sustento para los recicladores de base, que inicialmente se inició con la recolección básica, el típico cartón y la chatarra, con la ley REP se están incluyendo otros materiales, por ejemplo el PET, el aluminio y otros que van a ofrecer una evolución en el precio de compra. Así también el pretratamiento de los materiales, según corresponda, desde una buena segregación, una limpieza, a lo mejor moliendas y preparaciones para los temas logísticos.
esto va a permitir aún mejores precios de venta como materias primas para otros procesos industriales. Y agregaría adicionalmente el apoyo de los recicladores de base como un servicio en la gestión de los residuos para pequeñas y medianas empresas. Es todo un campo laboral que exige capacitación y emprendimiento formal. En CCU esperamos continuar con este compromiso para seguir trabajando con los recicladores de base y para que todos juntos, en definitiva, hagamos de Chile un país con más inclusión, con más reciclaje y más limpio, para nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. La mirada que nos entrega es muy importante, ya que trae una perspectiva distinta, que es desde el sector privado, ¿cierto? El sector que eventualmente contrataría, por así decirlo, a los recicladores de base, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por compartir las dificultades también que has visto en los recicladores, como por ejemplo el acceso a la certificación de competencias, el acceso a la formalización a través de capacitaciones, y también el gran desafío que es desarrollar el cooperativismo y la asociatividad entre recicladores, ¿cierto? Y también un poco lo que mencionaba Soledad, esto de... nosotros no podemos, nosotros como empresa, no podemos ir a buscar recicladores de base a las ciudades. Entonces es buenísimo tener, por ejemplo, catastro de quienes lo necesitan, en verdad, para la efectividad del apoyo de las empresas. Ajá. Sí. Muchas gracias, Carlos, entonces, por compartirnos esta perspectiva. Y tenemos el último panelista invitado. Él es Guillermo González, es jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Guillermo. Hola, bienvenido. Muchas gracias, Fernanda. Muy buenos días a todas, especialmente a todas esta semana de la mujer, ¿cierto? Y por otro lado también saludar especialmente a los recicladores que desde la semana pasada, desde ese 1 de marzo que celebra el Día Internacional de los Recicladores de Base, hemos estado viéndonos muy seguido, lo que me alegra mucho. Ya voy a comentar algunas cosas, pero estuvimos la semana pasada, el día miércoles y hoy nuevamente. Así que saludo a todas y a todos nuevamente, un gustazo. Y la verdad, me gustaría partir haciendo un comentario general respecto de cómo llegamos a tener el registro y de ahí meterme de lleno a los resultados, porque la verdad que hay un montón de resultados sumamente interesantes. Lo primero, a propósito de algo que decía la Sole, del catastro versus el registro, en su minuto lo conversamos también con el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene alta experiencia en este tipo de registros, y ellos nos recomendaron ir por la vía de un registro, porque un catastro, si bien puede llegar a más lugares, va a ser una foto de una vez, y en ese sentido este registro tiene la potencia que es un registro que se va a mantener abierto, se va a permitir seguir actualizando y creciendo, y en ese sentido esto va a ser un video, no una pura foto, que después vamos a ver cuándo se podría volver a tomar, sino que esto es un video que va a continuar. Y en segundo lugar, la gracia de un registro, es que quedamos con los contactos de los recicladores de base de todo el país y podemos acceder a ellos para las distintas políticas públicas. Así que en ese sentido, la verdad que estamos sumamente contentos de estar en este momento en que ya estamos viendo los resultados, ¿cierto? Así que ahí felicitaciones, un tremendo aplauso para todos y todas quienes estuvieron detrás de esto. Ahora, vamos a los resultados. Yo creo que aquí hay varias cosas que nos dicen y que nos dan información sumamente relevante para la política pública, pero también para otros de los actores que están hoy día acá, ¿ya? Lo primero, obviamente, tiene que ver, voy a ir en vez de ir de lo general a lo específico, voy a ir de lo específico a cosas más generales. En términos muy específicos, aquí se muestra que, como ya nos había siempre dejado bien en claro el movimiento y ahora la Asociación Nacional de Recicladores, ¿cierto? Hay una gran cantidad de recicladores que llevan los residuos a sus casas. El registro muestra que eso es un 40%. Hay una necesidad de contar con centros de acopio que es imperiosa, y en ese sentido, lo que les comentaba la semana pasada, el día jueves estuvimos con la asociación, con la Sole, ¿cierto? Y muchos otros recicladores en Maipú, donde pusimos la primera piedra de este centro de acopio
que será el primero en el país, ¿cierto? Y que la idea es que esto después también pueda llegar a otras regiones. Así que ahí hay algo súper concreto, súper concreto que necesitamos, obviamente, darle mucho seguimiento para que se materialice, porque por ahora tenemos un sitio pelado, ¿cierto? Y la idea es que ahí tengamos en poco tiempo más un centro de acopio como tal. Eso es lo primero. Lo segundo, algo que se ha comentado harto y que me parece sumamente importante relevar, tiene que ver con el tema de la informalidad, ¿ya? Y este registro le pone número, 92% de los recicladores están en una situación laboral de informalidad. Y además de eso, el 77% son jefes de hogar, o sea, el sustento de la familia depende de esto. Y en ese sentido, la informalidad significa precariedad laboral, ¿cierto? El día que se enferman, el día que jubilan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de fragilidades que están ahí contenidas. Y en ese sentido, como ya también se ha señalado, evidentemente la ley REP es una tremenda herramienta y ahí estamos sumamente contentos de estar celebrando hoy día, en verdad fue ayer, que ya la Contraloría tomó de razón el decreto supremo. La próxima semana debiera estar publicado ya en el Diario Oficial y con eso van a empezar a correr los plazos, algo que estábamos hace mucho tiempo esperando. Así que ahí tenemos un tremendo, tremendo, tremendo hito. ¿Qué estamos señalando en la ley REP en relación a la formalización de los recicladores de base? Estamos diciendo que un 50% de todos los centros de acopio que van a construirse, que el sistema de gestión va a tener instalado, van a tener que incorporar a los recicladores de base. Y no solo incorporarlos y pagarle migajas, sino que van a tener que darle un pago digno, ¿cierto? Y ahí está especificado un mecanismo para determinar el pago que tienen que hacerle por el servicio, demanda histórica de los recicladores de base, ¿cierto? Así que nosotros vemos esto como algo muy potente. Además le decimos a los productores, con aquellos recicladores con quienes ustedes trabajan, van a tener que capacitarlos, van a tener que tener todo un plan de capacitación. O sea, aquí hay un instrumento sumamente potente y robusto para avanzar hacia esa formalización. Ahora, bien lo decía la Sole, esto todavía hay que verlo en la práctica. Y eso es así, ¿cierto? Ayer y la próxima semana, cuando salga publicado en el Diario Oficial, vamos a cumplir un hito muy, 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 muy relevante. Pero vienen todavía varios hitos más adelante. Y en ese sentido, lo que viene a futuro es la puesta en marcha de esto en la práctica. Y ahí los privados, y ahí Carlos como representante aquí de los privados, pero obviamente que son muchos más, hay una tremenda responsabilidad porque eso que nosotros plasmamos con un cierto espíritu en esta regulación se traduzca al momento de presentar su plan de gestión, se traduzca en hechos concretos, reales y en una incorporación efectiva de los recicladores de base, ¿cierto? También va a haber un rol importantísimo de la autoridad, esto probablemente, o sea, ya por los plazos que hay, va a quedar para la próxima administración la aprobación de este plan de gestión y ahí hay un momento clave, ¿cierto? Donde, como ya decía, esto se va a plasmar en términos concretos y ahí hay que, sabiendo que ahora pasamos este hito, hay que poner los ojos en ese próximo hito que viene en un tiempo más. El plan de gestión de los sistemas de gestión, donde ahí va a quedar bien desarrollado cómo se va a llevar esto a la práctica. Y esto me lleva también a algo que señaló la PAME y que también nos da un elemento sumamente relevante, los resultados del registro, que decía la PAME, en los otros países donde esto toma más fuerza cuando los recicladores de base están organizados, ¿cierto? Y vemos que hay un 82% de recicladores que están en el registro y que no están participando hoy día de estas organizaciones, ¿cierto? Y en ese sentido, yo creo que todavía nos queda ahí, por eso digo que esto no es solamente un tema del sector privado y sector público, la sociedad civil tiene un rol fundamental de seguir apoyando fuertemente en robustecer, en empoderar todavía más una asociación nacional de recicladores que ya es un momento potente, pero que por lo que vemos en estos resultados le queda todavía por seguir ganando en musculatura, ¿cierto? Y en ese sentido creo que es fundamental seguir avanzando en esa dirección porque de nuevo, cuando llegue el momento del plan de gestión, cuando llegue el momento de que una autoridad tenga que autorizar eso, es sumamente relevante que los recicladores se sienten a la mesa, ¿cierto? Con un respaldo muy potente desde las bases. Y por último, algo que me pareció sumamente interesante del análisis de Stephanie, ¿cierto? Es que yo creo que a futuro, para un diseño
de política pública, para un diseño de todo lo que estamos haciendo los distintos actores aquí al respecto, creo que sería súper interesante, y ahí le tiro, digamos, también la pelota a la academia, seguir entendiendo con mucho más fineza esto que mencionaba Stephanie de las condiciones más subjetivas, ¿cierto? Aquí, hoy día tenemos números, pero ¿qué hay detrás de esos números? ¿Por qué los recicladores llegaron para allá? ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Quieren realmente avanzar en esta dirección o en verdad en esta otra? Y ahí yo creo que hay un trabajo sumamente enriquecedor que todavía nos queda por seguir haciendo. Así que hay una serie de elementos de lo que nos deja este tremendo registro. Nuevamente felicitar a quienes están detrás, tremendos aportes, y solamente nos queda claro que queda mucho por seguir avanzando. Muchas gracias. Exactamente, Guillermo, muchas gracias por tus palabras también. Claro, es una puerta que se abre, que abre muchas más puertas, ¿cierto? Con las palabras de Guillermo González, vamos finalizando entonces este conversatorio. Ya vamos a recordarles que todas las preguntas que se han hecho en el chat, hay preguntas muy claves, ya, y se han ido respondiendo también. Estas preguntas van a ser sistematizadas, ya, y se van a enviar a través de los correos electrónicos por el cual ingresaron a esta reunión, ya, para que aprovechen los que no han hecho sus preguntas de ocupar estos últimos minutitos y de enviarlas. Y bueno, para dar cierre a este seminario, invitamos a Silvio Ruiz. Ya él es dirigente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores. Silvio, te invitamos a decir algunas palabras de cierre para poder dar por finalizada esta ceremonia. Silvio, ¿estás ahí? Claro que sí, aquí estoy. Hola Silvio, muy bienvenido. Muy buenos días. Un tintico, un café colombiano, un tinto en Chile es un buen vino. Muchísimas gracias, no, muy orgulloso de ser convocado al cierre de esta entrega, de esta socialización de este muestreo de los recicladores de base de Chile. Es muy importante el mapeo, el censo, el conteo, porque esto hace visible a los recicladores. Cuando un problema es invisible, simplemente no se trata, no se toma y no se resuelve. Pero los recicladores ya no somos invisibles, ya los recicladores de Chile con este muestreo que va a servir sin duda alguna de base para el inicio de políticas públicas, permitirá que los recicladores entren de firme o continúen entrando de firme en la política pública. Puse precisamente el logotipo del Movimiento Nacional de Recicladores de Chile que me regaló en algún momento Ezequiel en alguna de las marcas que hicimos por Latinoamérica para honrarlo. Para honrar a todos los recicladores de base de Chile, a todas las organizaciones de recicladores, a las entidades como Fundación El Árbol, Fundación Avina, y en general todas las ONGs y organizaciones de apoyo de los recicladores de Chile han permitido que ellos también vayan saliendo de esa invisibilidad y se vayan formando y fortaleciendo. Sería muy importante que este muestreo sirva de base para que se defina o un mapeo digamos, de cobertura nacional o la inclusión de las preguntas respectivas de la actividad económica y cultural y social en un censo poblacional. Es decir, si Chile está pensándose en algún momento en hacer un censo de población, sería muy importante que ya como profesión se incluyera la actividad de los recicladores de base dentro de las encuestas. ¿Por qué? Porque se ahorrarían, digamos, recursos en términos de hacerlo por aparte. Digamos, sería la forma, una de las formas más eficientes de poder saber cuáles en la totalidad de los recicladores o las personas que en Chile se dedican a la actividad de reciclaje de base, ¿no? Al reciclaje popular, como lo llamamos nosotros. Si no es posible, sí sería muy bueno que entre todos juntáramos esfuerzos para hacer un buen mapeo, un mapeo de manos de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile para ir a cada cantón, a cada comuna, a cada municipio, a buscar a los recicladores en los vertederos, a buscar a los recicladores en las calles, a buscarlos en los centros en los puntos limpios y en los centros de acopio y de comercialización, para tener, digamos, un censo un poco, o un mapeo un poco más cercano a la realidad. Este es un muestreo muy importante porque permite extrapolar, digamos, bases de datos
me conmovió mucho, digamos, el tema de la mujer. 40% de los encuestados, digamos, se dedican a la actividad, son mujeres en su mayoría cabeza de hogar, pero como siempre, con menos recursos porque tienen que dedicar menos horas a la labor, porque tienen las obligaciones del hogar, porque tienen otro tipo de acciones para realizar, y eso también va en desmedro de sus ingresos y de su calidad de vida. Es decir, que hay un foco muy importante para trabajar. Una cosa muy impactante también es el nivel de organización. El 18% de los encuestados se consideró pertenecer a algún movimiento, a alguna organización, es decir, que la tarea es grande, es inmensa. A Soledad, un gran abrazo desde acá como presidenta de la asociación, y a todos los compañeros de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, pues ahí está, digamos, ahí está el filón, está la montaña para poder sacarle filo. La organización social es la base fundamental del trabajo de las comunidades populares. Bueno, decirles que hace pocos días conmemoramos el 1 de marzo, un saludo para todos desde el Día Mundial de los Recicladores, y decirle a los recicladores de base que nos están escuchando que para adelante, que nuestro trabajo es de los más dignos, de los más importantes para la naturaleza, para el planeta y para la especie en estos momentos, que cada vez que metemos la mano a una bolsa de basura y rescatamos un material reciclable, estamos dándole un segundo, un microsegundo de oportunidad al planeta y a la especie sobre todo. El planeta va a vivir sin nosotros, pero como especie no, si no reciclamos más, si no valoramos más lo que hacemos y si no contaminamos menos, digamos, no tenemos muchas opciones. Es decir que el trabajo del cuidado, el trabajo del aprecio por los otros, el trabajo del servicio, que es el que hacemos los recicladores, cobra muchísima importancia en estas nuevas circunstancias de la naturaleza y de la humanidad. Y ahí estamos los recicladores en la primera línea, no solamente poniendo el pecho a la pandemia, sino también poniendo el pecho al cuidado de la casa común, de la madre tierra. Un abrazo para todos, a ustedes, muchísimas gracias por invitarme, a Sempre Chile, a la Sociedad del Árbol, a la Fundación Avina, al Ministerio de Medio Ambiente, desde luego muchas gracias, en nombre de los recicladores latinoamericanos, por la entrega del terreno para la construcción del centro de acopio de Ezequiel Tapia, en memoria a nuestro gran líder. Un abrazo, y desde Colombia, fuertes, luchando, organizándonos y trabajando para cambiar la sociedad en bien de todos. Otro abrazo para ti, Silvio. Muchas gracias por conectarte desde tan lejos, Colombia. Con tus palabras, entonces, nos despedimos. Agradecemos a Macarena, a Stephanie, a Carlos, a Daniela, a Soledad, a Guillermo, a Maylin, a Pamela y a ti, Silvio, por haber estado compartiendo sus diferentes visiones, perspectivas. Bueno, muchas felicidades a todos los que han participado en este gran proceso, con este gran resultado, y nos despedimos. Muchas gracias a todos por participar, y recuerden que será enviada la información a sus correos. Estén bien, cuídense. Gracias, chao. Gracias. Estamos en contacto. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Excelente trabajo, equipo. Gracias, Sole, cuídate. Gracias, compañero Silvio.